Si estáis viendo este vídeo seguramente es porque os han dicho que os tienen que poner una barra transpalatina o un arco lingual, un botón de Nance, un Quadelix. Bueno, todo esto son aparatos que la mayoría tienen la misma función y en este vídeo os voy a explicar exactamente para qué sirven, cómo los ponemos, cuánto tiempo tenéis que estar con ellos y demás. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. ¿Qué es un arco lingual o una barra lingual o un arco transpalatino, un botón de Nance, un Quadelix? Cuando os digan arco o barra, que sepáis que es exactamente lo mismo, ¿vale? Estos son unos aparatos auxiliares que utilizamos en ortodoncia. Podemos utilizarlos mientras que estás en tu tratamiento de ortodoncia, que ahora os voy a explicar cuándo lo necesitaríamos, o podemos utilizarlo simplemente en niños o en odontopediatría como mantenedores de espacio. ¿Qué pasa si a un niño tiene una caries que hay que quitarle algún diente o que ha perdido, por lo que sea, por una caída o por lo que sea, de forma prematura un diente? Pues que tenemos que poner un mantenedor de espacio. ¿Para qué se ponen los mantenedores de espacio? Pues como su propio nombre indica, para mantener el espacio. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos nada, ese espacio poquito a poco, los dientes de atrás lo van a ir cerrando. Por lo tanto, el diente sucesor, el definitivo, que tiene que erupcionar, no va a tener espacio. Si vuestros hijos han perdido algún diente de forma prematura, es muy importante que acudáis a vuestro odontólogo para que se lo vean bien por lo que os estoy contando, porque es muy importante que no perdamos ese espacio. Entonces, teniendo en cuenta que es lo mismo, la barra transpalatina va en la arcada superior y la barra lingual, el arco lingual, va en la arcada inferior. Es decir, si perdemos un diente de forma prematura superior, pondríamos la barra transpalatina y en el inferior el arco lingual. ¿Cómo se realizan estos aparatos? Bueno, los hacemos a medida. Primero hay que tomar un molde, tanto ya sea en la arcada superior como en la inferior. Hay gente que los hace ellos mismos. Yo normalmente lo mando a mi laboratorio, que trabajan de maravilla, y me lo hacen completamente a medida. El material del que se hace estos aparatos normalmente es acero inoxidable. Entonces, estos aparatos tienen que ir cementados en los dientes, ¿vale? Normalmente en los primeros molares permanentes. Una vez que ya están cementados, estos aparatos, en principio, si se han cementado bien, no tienen por qué descementarse. Pero bueno, como siempre os digo, todo lo que va pegado en la boca se puede despegar en algún momento. ¿Qué pasa si se despega? No pasa absolutamente nada. Cogéis cita con vuestro ortodoncista o con vuestro doctor y os lo cementan y no pasa. Es muy importante que no lo tiréis, que lo guardéis y os lo cementan en cuanto puedan. Como os he comentado, estos aparatitos tienen múltiples funciones. La más común suele ser la que os he comentado, la de mantener el espacio una vez que hemos tenido una pérdida prematura de dientes en niños. Pero muchas veces también los utilizamos como una aparatología auxiliar durante el tratamiento de ortodoncia. La mayoría de los casos, cuando tenemos que realizar exodoncias, cuando tienen que quitar algún diente porque no tienes espacio o por simetría, por la causa que sea, tenemos que poner estos aparatitos para poder utilizarlos como anclaje, anclarnos bien y poder tirar y cerrar esos espacios. Entonces lo vais a tener que llevar durante el tratamiento de ortodoncia, pero yo normalmente siempre que puedo, una vez que ya tengo los espacios cerrados, intento quitarlos lo antes posible porque obviamente no es que sean muy cómodos. Otra de las funciones también es cuando tenemos que traccionar de algún diente. Hay pacientes que tienen los caninos incluidos, tanto los superiores como los inferiores, entonces primero tienen que abrir una ventanita quirúrgica. Tenemos que anclarnos para poder tirar bien, poder ir traccionando poquito a poco de esos dientes sin perder absolutamente nada de espacio y sin que se nos cante el plano oclusal. Para tener un control necesitamos estos aparatitos. Otra función puede ser cuando necesitamos utilizar una máscara facial. Yo normalmente prefiero ponerlos siempre con disyuntores, pero también se puede poner con una barra transpalatina, que sabéis que va cementado, como os he explicado, se le añaden unos ganchitos y de esta forma podemos utilizar la máscara facial. Otra función que tenemos con estos aparatitos es que cuando tenemos los molares muy completamente rotados, con estos aparatitos podemos derrotarlos, porque normalmente lo que hacemos es que ponemos las patitas, los alambritos, los dejamos fuera del cajetín de las bandas y nos vamos activando y de esta forma podemos derrotarlos. En definitiva, todos estos aparatitos que son, pues eso, el botón de Nance, que también lo utilizamos como anclaje cuando exodonciamos dientes, el Quadelix, que a mí me gusta mucho porque el Quadelix es un aparato muy elástico, que es muy parecido a la barra transpalatina, lo que pasa es que lleva, como su propio nombre indica, 4 pequeños hélix, por lo tanto le permite tener más elasticidad y yo muchas veces les añado unos bracitos pues para aprovechar y dar expansión o para comprimir. Existen múltiples aparatos, todos más o menos tienen la misma filosofía y todos nos sirven como anclaje, como mantenedores de espacio para poder apoyarnos y realizar todas las fuerzas que necesitemos. Y todos estos aparatos normalmente tienen que ir siempre cementados
y no hay ninguno que sea ni mejor ni peor. Realmente esto va a depender por la preferencia de vuestro ortodoncista y también, por supuestísimo, después del estudio de cada uno de vuestros casos, cuál es la mejor opción. Y no os preocupéis porque son aparatos que de verdad que enseguida os vais a acostumbrar y es como si luego no llevaseis nada. Chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os voy a pedir por favor que le deis a un like. Si no estáis suscritos a nuestro canal, por favor, suscribiros a nuestro canal y que os mando un beso gigante como siempre.